si los bebitos pueden estar pasando a sus aulas para que también reciban la enseñanza que Dios tiene preparada para ellos. Y nosotros nos preparamos para presentar esta palabra delante del Señor y pedirle a Dios que sea su Espíritu el que siga hablando a nuestras vidas. Vamos a estar ahí inclinando nuestros rostros delante de la presencia de Dios, agradecidos con Él porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Padre, gracias Señor, te damos una vez más, mi Dios, porque desde que pusimos un pie en esta casa hemos sentido tu presencia fluir en medio de nuestras vidas, amado Rey. No has sido escaso con nosotros, tu Espíritu has venido a hablar, a fortalecer, a confortar, Señor, aún, Señor, a animarnos para que podamos seguir hacia adelante peleando la buena batalla de la fe, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, a conocer los tiempos, Padre, para que de esta manera, Señor Jesús, no tenga nada malo, Señor, el adversario que decir de nosotros, Padre. Te pido que bendigas a los maestros, Señor, en escuela dominical, en clase cuna, maestros de jóvenes, dale sabiduría, entendimiento también para que puedan enseñar tu palabra con denuedo, Señor. Cada niño, cada joven, Padre, pueda recibir el mensaje, Señor, quede grabado en sus corazones y cuando sea el tiempo ponerlo por obra, Padre, para que así, Señor, todos podamos, Señor, perfeccionarnos en ti, estar seguros que hemos de heredar esa vida eterna. Bendice nuestras vidas, todo lo que no es tuyo sea amarrado, reprendido, Señor, y que tu nombre en todo sea glorificado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Esta es una escuelita, es una escuela dominical para la hermana que nos está visitando. Una escuela dominical donde llevamos una enseñanza consecutiva todos los domingos y al ser escuela pues está la oportunidad de que si hay alguna duda o algún aporte pues los hermanos pueden levantar su mano y pueden exponerla y así pueda venir claridad a nuestras vidas. Si por alguna razón yo no tengo la respuesta pues hay más maestros en la casa del Señor que nos pueden ayudar a dar la respuesta y si no llegamos a un consenso pues lo dejamos de tarea para la siguiente semana, pero la respuesta viene en algún momento. Entonces, para que lo tengamos ahí clarito, amados hermanos, vamos a continuar con el mensaje que el Señor nos ha venido enseñando ya un mesecito y medio atrás, y el que tiene por título Un ejército en orden de batalla. Amados hermanos, hemos visto cómo el Señor nos ve como ese ejército espantoso, ¿verdad? Ese ejército imponente, espantoso no para Él, sino nosotros para el enemigo, ¿verdad? Donde de una forma u otra nosotros, si nos comportamos varonilmente, si tomamos la posición de soldado, vamos a poder amedrentar a nuestro adversario. No vamos a permitir que Él venga a robar ni a minar nuestro corazón. Nos enseñaba el Señor que no teníamos que ser ignorantes, aunque la palabra puede ser muy fuerte, así lo hablaba la palabra en el libro de Corintios, que no ignoremos, y si yo ignoro me vuelvo ignorante, que no seamos ignorantes como fue el pueblo de Israel, que no dejemos de menospreciar todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado, y cómo con mano portentosa Él nos ha sacado de Egipto y nos ha puesto en lugar espacioso. Tenemos que tenerlo siempre en mente para estar dispuestos a poder así seguir trabajando en la obra de Dios hasta saber que yo voy a poder heredar esa vida eterna. Y algo que nos enseñaba el Señor, amados hermanos, que nos hacía ser ignorantes era la codicia. Cuando el Señor decía no codiciemos como ellos codiciaron, y codiciar era poner nuestro corazón sobre. Usted sabe que lo hace a usted inclinar la balanza más hacia un lado que hacia el otro. ¿Qué lo hace inclinar su corazón más hacia el mundo, más hacia la materia, más hacia los hijos, más hacia el trabajo? No sé, cada uno tiene que empezar a escudriñar su corazón, y si hay algo que está haciendo que incline nuestro corazón un poquito más del lado incorrecto, es necesario que nos pongamos a cuentas con Dios, que le pidamos al Señor que nos ayude, que si aún Él ve, tiene que venir con amonestación, como también lo decía el libro de Corintios, que así sea, para que no acontezca lo que decía más adelante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, amados hermanos, es importantísimo que si entendemos lo que el Señor nos ha venido hablando día con día, tenemos que estar escudriñando nuestras vidas, estar escudriñando nuestros corazones. El Señor hoy nos hablaba y decía: cierren portillos. Cuando un portillo está abierto, ¿es fácil que entre el ladrón? Sí.
Es fácil que entre el ladrón y una y otra vez Dios nos habla lo mismo, porque tal vez, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, amados hermanos, me perdonan la expresión, podemos estar sentados en los laureles, pensando que todo es color de rosa. Y no es así. Tenemos que luchar, que hemos visto una victoria, bendito sea el Señor. Pero si usted todavía está en esta tierra es porque le falta mucho camino por recorrer. Y en ese camino que recorre, muchas batallas va a tener que seguir librando en el Señor. Entonces nos tenemos que parar firmes sobre la brecha, aún la misma palabra de Dios dice, y no permitir que nada entre a minar nuestro corazón para que entonces no corramos el riesgo de caer, como decía el libro de Corintios. Y la semana pasada habíamos entrado a ver la reseña histórica, amados hermanos, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, el versículo 17, el Señor le decía al pueblo de Israel: acuérdate de lo que hizo Amalek. Amalek fue el primer enemigo que se enfrentó al pueblo de Israel, amados hermanos. Dentro de lo que podía yo buscar en el diccionario bíblico, decía que Amalek podía llegar a ser un pueblo nómada, un pueblo que tal vez buscaba dónde asentarse, pero no le importaba tomar posesión de quien fuera. Un pueblo, amados hermanos, que atacó de manera sorpresiva al pueblo de Israel. El enemigo no le va a dejar a usted una cartita debajo de la puerta decirle mañana llego. No, él no le conviene, porque él sabe que si él le avisa a usted, ¿usted qué va a hacer? Si el ladrón le dice a usted que va a llegar al día siguiente en la noche a robarle, usted obviamente pone doble tranca, doble candado, si puede una puerta blindada para que no entre. El adversario no le va a decir a usted cuando viene a atacarlo. Amalek no le dijo al pueblo: ya voy para donde ustedes, despabilense. No, dice que era un pueblo que lo atacó, o un enemigo que atacó de manera sorpresiva al pueblo de Israel. Y no solo lo hizo una vez, amados hermanos, lo hizo varias veces. Y lo que hacía era hostigar, era estar ahí insistiendo, molestando de manera constante al pueblo de Israel. El enemigo de manera constante va a estar instigando nuestras vidas. Por eso les digo, si usted ganó una batalla, la batalla del adulterio, bendito sea Dios, disfrute a su esposa, pero siga luchando, siga peleando, porque le puede saltar la mentira, porque le puede saltar el enojo, porque le puede saltar el pleito, porque le puede saltar las malas palabras. ¿Y cuántos podemos decir, pero las malas palabras no son nada? Dice la palabra de Dios que en nuestra boca es una fuente que no pueden salir dos aguas. O sale el agua dulce o sale el agua amarga, pero no pueden salir dos aguas de nuestra boca, de nuestros labios, de nosotros. No puede brotar la amargura de nosotros. Entonces, amados hermanos, ¿es constante la batalla? Diaria, sí. Por eso el Señor nos decía: acuérdate, trae a memoria, marca en el calendario el día que Amalek quiso venir a destruir tu vida. Porque si se levantó un día, lo va a seguir haciendo. Y seguía diciendo el Señor, amados hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 17, en el versículo 8 al 13, ya nos narra el acontecimiento histórico donde Amalek se presenta al pueblo de Dios recién salido de Egipto. Pero el Señor en su misericordia nos decía, amados hermanos, que aunque el pueblo de Israel podía venir saliendo de Egipto, venían desarmados. No, de acuerdo a Éxodo capítulo 13, 17, 18, dice que el pueblo de Israel venía armado. Y dentro de lo que entendíamos en lo que era ser armado, amados hermanos, era ser capacitados, ser equipados. Usted es equipado todos los días que busca la mente del Señor para poder contrarrestar toda arma del maligno. El libro de Efesios nos enseña que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, que tenemos que calzar el apresto del evangelio, la coraza de justicia, la espada que es la palabra de Dios. ¿Cuántos utilizamos de manera adecuada la espada? O la utilizamos para lo que nos conviene. Señora, ay Padre, yo soy hija del rey, entonces tienes que darme todo lo que quiero. O en verdad la usamos para reprender lo que se levanta dentro de nosotros.
Tal vez pude haber contendido, pude haber peleado con Eric como esposo en alguna discusión ahí que no estuvimos de acuerdo en algo. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Puede levantarse en mí el enojo, la molestia, sí, porque somos completamente diferentes. Él viene de una casa, yo vengo de otra. Y tal vez juntar esa casa hace un shock eléctrico. Pero al final de cuentas, amados hermanos, dentro de la emoción o el sentimiento negativo que se pueda levantar, si yo sujeto mi vida y no permito que Amalek sorpresivamente se apodere de mí, voy a tener que hacer que ese enojo empiece a menguar para no llegar a pecar. Porque el pecado está en cuando se pone el sol sobre nuestro enojo. Rabito con rabito dormimos y no nos hablamos un montón. Y les confieso, a mí me cuesta mucho eso. Porque a veces nos podemos molestar y ahora sí aguanto y no le hablo 3 días. Y sin darme cuenta yo que la que está sufriendo soy yo. Porque ¿quién es el que está ahí en mi corazón dándole y ganando las batallas? Amalek, el enemigo. Porque no es nada más que yo digo, no le hablo 3 días. Es que como siempre, no lo quieren a uno, es que lo tratan mal, es que yo siempre me voy a él, pero el que se va a venir a dar a mí. Entonces, amados hermanos, me empiezo a envenenar y a enfermar yo misma. Por eso Dios le decía: acuérdate de lo que hizo Amalek. Satanás vino y sembró en el corazón de Eva, y Eva participó del fruto. Adán participó del fruto y ya ahí entró el pecado por la desobediencia, por no haberse sujetado. Somos hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios, pero al venir Cristo a morir por nosotros y estar en nuestro corazón, tenemos que trabajar para lo desobediente que hay dentro sea transformado y sea renovado y seamos nuevas criaturas en el nombre del Señor, amados hermanos. Y aún en lo que yo les recitaba la semana pasada en el libro de Éxodo, estando en Egipto, cuando Dios le habló a Moisés que tenía que enfrentarse a Faraón, Dios le dijo que veía al pueblo de Israel como un ejército. Lo estoy parafraseando y usted lo puede buscar, Éxodo 7, versículo 4. Pero es para que veamos, amados hermanos, que Dios nos ve aptos para toda clase de tarea que Él ponga delante de nosotros. Lo importante es que nosotros tengamos que entender, amados hermanos, que debemos de enfrentarnos a nuestro enemigo. Y mientras el Señor nos hablaba a través de los aportes que nos dio la semana pasada, amados hermanos, en lo que fue el ejemplo o la reseña histórica de lo que sucedió en verdad en el acontecimiento cuando Amalek atacó, veíamos aún como la hermana Jacqueline nos enseñaba y nos decía que la parte sacerdote, Moisés, tiene que levantarse en nosotros, ¿verdad? Para que entonces la parte Josué, la parte guerrera, siga luchando, la parte del soldado siga peleando. Y no sé si es analogía o ejemplo que la hermana pudo traer, lo voy a tomar para continuar con lo que viene, amados hermanos, en la enseñanza. Porque podemos ver a Moisés como ese sacerdote, como esa conexión espiritual con nuestro Dios. Claro, porque él era el que estaba recibiendo el mensaje. En nosotros va a haber un sacerdote que tiene que recibir el mensaje de Dios, las estrategias de Dios, las pautas de Dios para saber caminar, ¿sí? Y cuando yo escuche de ese mensaje que viene de parte de Dios, ¿qué debo de utilizar para poner por obra ese mensaje? La fe. Para poder creer que lo que estoy oyendo que viene de parte de Dios es lo acertado para yo poder destruir a mi enemigo. Y así se pueda levantar Josué en mi vida, ese guerrero, para ejecutar la orden de Dios. Y para entender esto, amados hermanos, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 17. Un pasaje tal vez muy conocido. Santiago, capítulo 2, 14 y 17. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Necesitamos tener esa parte espiritual
activa en cada una de nuestras vidas. Esa parte espiritual que nos va a ayudar a tener esa conexión con Dios y a poder atender a la voz de Dios, amados hermanos. Y para yo poder entender y comprender que hay uno superior que me habla, necesito de fe. Necesito creer, tener la plena seguridad de que Dios es poderoso para enseñarme, instruirme hacia dónde debo dirigirme y con qué, cómo debo de luchar, cómo debo de pelear. Pero la fe en sí misma no me salva. La fe debe de ir acompañada de obras, de la ejecución de darle muerte a mi enemigo. Porque yo puedo creer en Cristo y Cristo puede estar en mi corazón, pero si Cristo me dice a mí, deje la mentira y yo no la dejo, por más que yo crea en Cristo, si Él viene hoy en la noche y yo mentí, ¿para dónde me voy? Para el infierno. Entonces necesito creer que Dios es poderoso para enseñarme la estrategia, para vencer la mentira y cuando tenga la estrategia en mi mano, poder ejecutar venganza sobre esa mentira. Me tengo que morder tal vez la lengua. Y tal vez literalmente, si usted es un mentiroso, como decían por ahí, de 7 suelas, le va a tocar estársela mordiendo todos los días. Con tal de poder heredar la vida eterna, porque dice ahí el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando Moisés levantaba la mano, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Prevalecía. Pero si su fe, su cansancio, tal vez la inseguridad podía tocar su corazón, ahí iba menguando, iban bajando y Israel perdía, amados hermanos. Y no podemos darnos el lujo de perder batallas en el Señor, porque si yo llego a perder una batalla, es probable que los 2 pasos que di pueda retrocederlos 10 veces atrás y después me cueste volver a retomar el camino, amados hermanos. Por eso dice ahí, amados hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿Cuál es la ganancia decir que soy hija de Dios, pero no demostrarlo con mis hechos? ¿Qué gano? ¿Qué gana usted en su trabajo? Decir, ay, yo soy una hija de Dios, pero cuando el jefe viene y le pide algo, usted lo manda a la China, a la Conchinchina. Usted no le obedece. Usted le dice, hágalo usted. Ya yo salí de mi hora de trabajo, voy a ver cómo se encarga, qué pena. Cuando sus hijos vienen y usted en vez de darles ese amor, esa cobertura, que mocoso, más necio, más majadero. Pero usted aquí profesa, Dios es amor y Dios es misericordia. Y a su hermano en Cristo lo abraza, lo apapacha y a su hijo lo trae bajo el pie. Amados hermanos, ¿hay coherencia en esas cosas? No. Y después decimos, ¿por qué pierdo batallas? Por el simple hecho de que no entiendo que no hay una ganancia si mi fe no va a ir acompañada de obras, amados hermanos. Mi creer, ¿y qué es la fe? La fe, obviamente Hebreos dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí fe es persuasión. Eso es persuasión, y persuasión es mover o obligar a alguien, de acuerdo al diccionario español, mover o obligar a alguien con razones a creer en algo. Yo tengo que obligarme a creer que la palabra de Dios es fiel y es verdadera y permanece para siempre. Y ni una coma ni una tilde pasará hasta que esta palabra no se cumpla. Y si yo me obligo a hacer eso, amados hermanos, inmediatamente voy a accionar porque quiero ver los milagros que hay aquí. En medio de mi vida, en medio de mi hogar, en medio de mi familia. ¿Por qué el Señor levanta a esa familia? Porque sigue hacia adelante, porque en medio de la prueba yo no lo veo de caída. ¿Por qué? Porque su fe está acompañada de obras. Porque tal vez ese conjunto de individuos se está esforzando y obligando a creer que hay un Dios superior que aunque sus ojos hoy no vean nada, están convencidos que lo verán en algún momento. Y por lo tanto no dejan de ejecutar la voluntad de Dios, no dejan de ejecutar el mandamiento de Dios, no dejan de pelear, no dejan de levantarse en clamor, en súplica, en ruego delante del Padre. La fe dice que es credibilidad, es convicción. Señor, amados hermanos, nuestra fe tiene que ir acompañada por obras, porque usted puede venir aquí, yo puedo venir ahí, hincarme y salir desganada de tanto llorar. Pero si yo voy a mi casa y sigo peleando con Eric, con mis hijos,
si sigo diciendo malas palabras, si sigo choriceando, si sigo leyendo el horóscopo, si sigo comprando la lotería, si sigo no pagando los impuestos municipales como me corresponde, ¿de qué me sirvió ahí estar moqueando? Si no estoy dando testimonio y con mis acciones no estoy demostrando que estoy venciendo a Amalek en medio de mi vida. Y sigue diciendo que si no tiene obras, y cuando hablamos de obras, vean que es un esfuerzo, una labor, una acción. Todo trabajo conlleva un esfuerzo. Todo trabajo va a conllevar un esfuerzo. En medio de su servicio en la casa de Dios, lo que usted hace, el trabajo que usted genera, le va a traer un esfuerzo, ¿sí? Donde tal vez su carne va a padecer un poquito. Pero el bien de Dios es que en el ministerio en el que yo estoy sirviendo, estoy trabajando en pro de que todo el pueblo de Israel tenga la victoria y el enemigo sea destruido. Y dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y cuando hablamos de muerta, amados hermanos, es que no hay vida, no produce nada. Y a veces dice uno, no sé, yo lo he dicho, y si somos sinceros, la mayoría, es que me siento como estancada. Y cuando algo está estancado, ¿produce vida? No, más bien produce muerte. Porque empieza a generar mosquitos, las aguas estancadas, mosquitos, infecciones, bacterias, que si usted mete el piecito ahí, la cabecita y todo su cuerpito sale podrido. Entonces, amados hermanos, nuestra fe tiene que ir acompañada de obras para que entonces no llegue a estar muerta en sí misma, para que entonces la vida de Dios sea la que se manifieste en cada uno de nosotros. Y podemos estar en pruebas, podemos estar en tribulaciones, pero como dice la palabra, mi casa no cae, porque está fundamentada sobre la roca. Puede venir ejército fuerte a querer destruirnos, pero seguimos firmes hacia adelante peleando la buena batalla de la fe, amados hermanos. Moisés pudo haber flaqueado y eso hacía que el pueblo terminara flaqueando también, porque si Moisés bajaba sus manos, el pueblo perecía. Por eso tuvo que venir Aarón y Hur para sostener a Moisés, para que entonces no flaqueara y así el pueblo tuviera la victoria. Y el pueblo tuvo la victoria. Sí, si usted en medio de su batalla, amado hermano, siente que sus manos lo están haciendo desfallecer porque el esfuerzo que está dando es mucho, busque a Hur, busque a Aarón. Busque a ministros, consejeros que lo animen, que lo levanten. Refúgiese en la palabra, refúgiese en la oración, refúgiese en el adorar y exaltar el nombre del Señor en las vigilias de la noche para que su lámpara sea llena de Dios, de la unción, del aceite, y así usted pueda seguir hacia adelante, rompiendo cadenas, abriendo cerrojos y destruyendo al enemigo que quiere levantarse para querer hacernos fluctuar y caer. ¿Les va quedando claro, amados hermanos? ¿Algún aporte, alguna pregunta? Vamos a ver dos ejemplos. Dentro de esta reseña histórica, amados hermanos. Primero vamos a ver un ejemplo negativo. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, amados hermanos. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos, nos aseguremos que el enemigo no puede dominarnos. Aunque el enemigo lo podamos ver quieto, que esté tranquilito ahí, que ni pincha ni corta, dice hermano Carlos, no hace nada. Bueno, pero aún así yo no puedo dejarme dominar por el enemigo. Tengo que estar segura que lo tengo bajo el estrado de mis pies. No puedo permitir que nada se oponga para que yo alcance el propósito de Dios en medio de mi vida. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Lo tienen? Bueno, voy a leer todos los versículos que vamos a ver, pero vamos a irlos desglosando poquito a poquito. Sería primero versículo en el 15, capítulo 15, el 2 y el 3. Después saltamos al 8 y al 9 y después 24 al 26. Una historia igual sumamente conocida. 2 y 3 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.
ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a irnos al versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y 24 al 26. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amados hermanos, y aquí había pasado ya bastante tiempito desde que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Y en ese caminar de ellos por el trecho que Dios les dio, desierto y aún poseer la tierra, era un pueblo que iba para arriba y para abajo, con altibajos, fluctuante. Y dentro de esas fluctuancias el pueblo decide querer tener un rey como el resto de las naciones. Y Dios presta oído y les proporciona un rey, Saúl. Y es ahí donde venía el Señor en el versículo 2 y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré. En el versículo 1 habla cuando Dios lo establece a Saúl como rey, y en el 2 dice: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Aquí, amados hermanos, directamente Amalec no estaba atacando directamente al pueblo. En ese momento no venía un ataque, no cayó sobre ellos de manera sorpresiva. Pero a Dios se le olvidó lo que Amalec hizo tiempo atrás. No, a Dios no se le olvidó lo que Amalec hizo. A Dios no se le ha olvidado lo que Satanás hizo en el huerto, el susurro, la serpiente, cuando sedujo con astucia a Eva. A Dios no se le ha olvidado que por causa de esa desobediencia, a causa del susurro del enemigo, usted y yo perdimos la eternidad estando cuando Adán y Eva estaban en el muerto. Y ahora nos toca tener que volver a trabajar para alcanzar esa eternidad. Pero a Dios no se le ha olvidado eso. A Dios no se le olvidó, amados hermanos, hasta el punto que trajo a su Hijo Jesucristo. Que Cristo dejó su gloria y se hizo hombre, quedó esclavo de un cuerpo finito por amor suyo y por amor mío. Esa es la misericordia tan grande de Dios. Por eso hoy viene el Señor y nos dice: yo no me he olvidado lo que Él hizo, y por lo tanto yo castigaré a Amalec. Y cuando hablamos de castigar, es que lo va a mortificar, lo va a afligir. Usted y yo no solamente tenemos que afligir a nuestro adversario, Satanás, tenemos que hacer afligir a nuestra carne, que también muchas veces nos seduce, amados hermanos, y es astuta para sacarnos de la verdad. A nuestros pensamientos, cuando nos dicen: ¿por qué yo tengo que hacerle caso a lo que Él me dice? ¿Quién se cree Él que es? Yo soy dueño de mí mismo y yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Sí, pero si yo entiendo que si yo obedezco esos pensamientos, amados hermanos, Amalec está venciendo en medio de mi vida. Amalec está tomando posesión de mi corazón. Por eso Dios dijo: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse. Y cuando hablamos de ponerse, es poner algo en contra, entorpecer o impedir. Y eso es lo que quiso venir a Amalec a hacer. Porque Amalec se opuso, Amalec se interpuso, Amalec vino y entorpeció aún la fe que se podía estar moviendo en medio del pueblo de Israel. Porque si usted está obedeciendo a Dios, si nos vamos al relato histórico, salen ellos de Egipto y van caminando y de repente viene un enemigo y se presenta, que se levanten ellos. ¿Qué se pudo haber levantado? ¿Duda? ¿Inseguridad? ¿Desconfianza? De Señor, nos sacaste de Egipto, ¿para qué? Para hacernos morir aquí en el desierto.
Desconfianza, pero de ahí no era que tú no queríamos que fuéramos ahí a adorarte y a alabarte. Y ahora viene un enemigo a querer matarnos, a querer destruirnos. Porque Satanás, nuestra carne, nuestro razonamiento va a entorpecer la obra de Dios. Y vuelvo y reitero, si tal vez hemos dado 3 pasos, amados hermanos, si yo le doy auge a mi carne, puedo retroceder 5 y después me cuesta un montón volver a retomar el camino. Cuando me dejo sucumbir en mi pecado, en mi condición, en mis deseos carnales. Por eso tengo que ser obediente y ser diligente, como dice el Señor, y buscar la forma de castigar a Amalek, de castigar la mentira, de castigar el robo, de castigar el pleito, de castigar la contienda, la lascivia, lo que me hace ver pornografía. Tengo que castigar a Amalek, porque si yo no dejo de ver pornografía, puedo sucumbir y Satanás va a tomar posesión de mí. Y 7 peores van a dominar mi corazón. Tengo, amados hermanos, que castigar la fornicación, el adulterio, el entender que debo de guardar mi vida, que si soy un joven, mi tarea es buscar las cosas del reino de los cielos y presentar mi petición del anhelo de una pareja. Pero Dios se va a encargar de dármela, pero mientras me la da, yo me encargo de buscar del Señor. Y como casado, como casada, obedezco a la palabra de Dios, castigo a Amalek cuando me dedico y busco la forma de agradar a mi pareja. Como dice la palabra de Dios, no satisfacer mi necesidad, sino entender que si yo me uní, es porque quiero ser uno con Él. Y vamos a tener que trabajar para llegar a ser uno en Dios. Castigar a Amalek cuando en medio del ministerio me da por murmurar en contra de la autoridad. Me da por señalar y juzgar a mi hermano sin saber lo que hay en el corazón en verdad y la necesidad que pueda estar viviendo. Cuando tengo que castigar a Amalek, cuando como pueblo digo, ¿por qué los mismos cantos siempre? Porque es la bendición de Dios para traer libertad a su vida, amado hermano. ¿Por qué la misma palabra siempre? Porque otra vez otro ágape, porque en el ágape se perfecciona el amor de Dios, amados hermanos. Pero a veces preferimos estar con rencillas, con enojos, con pleitos, y no entendemos que debemos de cumplir esto. Y el problema es que Saúl no lo entendió y sufrió un agravio. Y no solo lo sufrió Saúl, lo sufrió el pueblo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y sigue diciendo el 3, ve pues y hiere, ataca, golpea, derrota. Eso es herir. No es que lo deje ahí medio vivito, ahí descompuesto. No, como David con gigante, agarre la espada y córtele la cabeza. Asegúrese que Amalek no se va a levantar más. Esté completamente seguro que más adelante no se le va a oponer en el camino nuevamente, que no lo va a hostigar. Destruye todo lo que tiene, acaba. Tenemos que acabar, destruir todo, amados hermanos. No podemos confiarnos. No podemos confiarnos. Usted tiene que todos los días pesarse a ver qué es lo que se mueve dentro de su corazón. Y no confiarse que sí, porque, ay no, yo domino aquí el pleito. No va a tomar ventaja en mí. Usted no sabe más adelante lo que ese pleito puede venir a ocasionar en medio de su hogar. Abusos, maltratos, violencia, porque usted no atendió y no quiso destruir un simple pleitecito que se pudo haber levantado en un momento determinado. Dice ahí que tenía que destruirlo todo y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. No dejar nada que pueda venir a contaminar nuestras vidas, que pueda venir nuevamente a querer enseñorearse de nosotros y a subyugarnos. Esa era la indicación de Dios, amados hermanos, para Saúl. Utilizar de fe, porque acordémonos que la fe sin obras es muerta. Saúl tenía que creer en la palabra que estaba viniendo a través de Samuel
Y si el designio de Dios a través de Samuel era darle muerte, Dios tenía una razón particular, porque sabía que Amalek iba a terminar contaminando el corazón del pueblo de Dios. Vámonos a ir al versículo 5 y el versículo 8. Versículo 5 y versículo 8. Y dice así, amados hermanos: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Ejecutó Saúl la voluntad de Dios? No. Y si usted se pone a ver en el versículo 4, amados hermanos, dice que eran 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. O sea, no eran 4 gatos los que fueron a pelear. Era un montón y un poco más. ¿Tenía capacidad de destruir a Amalek, Saúl y el pueblo de Israel? Sí. Y más, porque había sido una indicación de Dios. Entonces, ¿quién iba a estar a favor de ellos? Dios. Pero ¿qué hizo Saúl, amados hermanos? Tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Desobedece Saúl a la voz de Dios. Puede ser que entró en codicia, amados hermanos, porque vio, porque de acuerdo a lo que dice el versículo 9, ¿qué se dejó? Lo mejor. Las mejores ovejas, el mejor ganado, lo que estaba engordado, todo lo que era bueno. Pero aquello que era vil para sus ojos, lo destruyó. En Corintios, en lo que habíamos visto hace unas semanas atrás, en la razón de conocer la historia, ¿qué pasó con el pueblo de Israel por el cual él pereció en el desierto? ¿Qué se levantó en el corazón del pueblo? Codicia, nos decía el Señor. Saúl vio lo bueno, lo gordito, lo mejor y se lo quiso dejar, se apropió de él, amados hermanos. No tomó en cuenta las consecuencias que iba a traer sobre su vida el haber dejado a Agag, rey de Amalek, y a todo lo engordado de ovejas, de ganado, a su favor o en su, digamos, a su custodia, no sé cómo decirlo. Ahí, para él. La codicia, los sentidos, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos. Que no tomen ventaja en medio de nuestras vidas. Voy a leer un momentito. Dice en versículo 1 de Juan, capítulo 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo no permito que la codicia se levante, que mis sentidos tomen control de mí, tengo asegurada la vida eterna. El pueblo de Israel que salió de Egipto, que vio milagros y proezas, pero aún así se levantó codicia en su corazón, ¿heredó la tierra prometida? No. De 20 años para arriba todos colgaron las tenis. Porque no obedecieron, porque no utilizaron de fe, amados hermanos. Y esa fe mucho menos pudieron ejecutar la acción de una manera adecuada, porque el temor, la inseguridad, la desconfianza fue lo que se apoderó de sus corazones. Y hoy el Señor hoy nos quiere librar de eso, porque el portillo está abierto de acuerdo a lo que Dios dijo. ¿Está abierto o no está abierto? No seamos sabios en nuestra propia opinión, amados hermanos. Cuando el río suena, piedras trae. Si el Señor está hablando, es por algo. No permitamos que nuestros sentidos nos extravíen de la verdad.
Así como sucedió con Saúl, porque él se dejó llevar por lo que vieron sus ojos, por lo hermoso, porque seguro dijo una buena chuletica, una buena carne, un buen lomito de res, bien jugoso, con buena grasita, qué rico. Y esa grasita y ese chuletica y ese lomito lo condenaron, lo liquidaron. Que no quedemos liquidados nosotros, amados hermanos, no nos corramos el riesgo. Tenemos que estar bien atentos a lo que Dios nos indique. No podemos dejarnos llevar por los sentidos. Si Dios nos está diciendo a tu fe agrégale obras, sea atento, sea solícito, sea pronto en ejecutar eso. No haga medias la indicación de Dios. Porque entonces la respuesta de Dios que quiere venir a su vida no va a venir, porque está haciendo a medias lo que usted está ejecutando. Y sigue diciendo ahí, amados hermanos, en el versículo, voy a nada más un momentito, el versículo 15, que mientras estudiaba ahí me llamaba la atención. Dice: Saúl respondió, de Amalec los han traído. Bueno, esto fue porque ya Saúl le pregunta: ¿qué es este sonido de balidos que escucho? ¿Qué pasó aquí? La indicación era que no se escuchara nada, ¿verdad? Porque ir a matarlo todo. Y de repente estoy escuchando algo. Y Saúl dijo: de Amalec lo hemos traído. Y esto yo dije: ay, qué bruto, qué bárbaro, es que qué terrible, ¿ah? Porque el pueblo perdonó lo mejor. El pueblito perdonó lo mejor de las ovejas para santificarlas a Jehová. Ajá, pero ¿quién era el jefe? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el rey? ¿A quién se le dio la directriz? Es que mis hijos, es que mi trabajo. Sí, pero ¿a quién le dio la directriz el Señor? ¿A su jefe o a usted? ¿A sus hijos como padre o a usted como cabeza de hogar? Es que mis hijos no me acuerdan ahora hacer los devocionales. ¿A quién le dio la directriz el Señor? A los padres, a las familias, a las cabezas, amados hermanos. Pero Saúl, tuvo la osadía de decir: ay, es que el pueblo perdonó. Y en el 18 Dios le decía a Jehová, Saúl le decía: Jehová te envió una misión. Usted tenía una tarea que ejecutar. Destruye a los pecadores de Amalec y haz guerra hasta que los acabe. Esa era la misión. Destruir, acabar, herir, atacar, no dejar a uno con vida. No se atenga, amados hermanos. Por eso David decía: de mis pecados más ocultos, líbrame, Señor. No sabemos qué hay en lo oculto, pero si yo todos los días me escudriño, vuelvo mis ojos como paloma hacia adentro y miro lo que hay adentro, digo: Padre, guárdame de no confiarme, de no creerme estar segura, firme, porque puedo caer. La hermana Jacqueline, antes de continuar con los otros dos versículos. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. En esta parte, hermanos, en lo que está mencionando nuestra hermana, precisamente yo decía que tremendo, porque si uno lee el versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Dice, los derrotó. O sea, si ustedes ven y leemos, ganó la guerra, tuvo la victoria. Pero ¿qué hizo que la consecuencia llegara a tal punto para que todo el esfuerzo que pudo haber realizado no contara con nada? Y es donde, cuando uno entiende que tenemos que poner la fe juntamente con la obra, qué duro es, porque nosotros generalmente en nuestra naturaleza humana, cuando vemos que las cosas mejoran, nos quedamos quietos y no acabamos el resto de la parte que falta, porque ya nos sentimos tranquilos, cómodos, porque ya vemos que el problema ha menguado, que ya la situación no desespera tanto. Entonces, al entender que no desespera tanto, bajamos la guardia. Y al bajar la guardia, terminamos perdiendo todo el esfuerzo anterior que se hizo. Terminamos perdiendo absolutamente todo. Si uno se pone a analizar el que Saúl haya ganado la batalla contra ellos, hermanos, ¿cuál era el resto que les quedaba? Ni siquiera un cuarto de milla para llegar al final de la carrera. Ya la tenían. Sin embargo, ese poquito que les faltó, por causa de no cumplir el consejo del Señor en plenitud,
quedó totalmente descalificado. Y bueno, ahora la hermana va a explicar cómo quedó y todo lo demás. El punto que yo digo es, ¿cuántas veces nosotros recibimos de Dios una indicación? Entendemos clara la indicación, empezamos muy seguros de que si vamos a hacer la indicación del Señor, vamos a obtener la victoria como Dios quiere. Y empezamos a caminar y hacemos lo que Dios quiere. Pero cuando ya llegamos casi al final, justo en el momento en que tenemos que terminar lo que hemos empezado, nos quedamos quietos. Dejamos de cumplir el resto del consejo, dejamos de cumplir el resto de la indicación. Y dentro de dejar de cumplir ese poquito, vamos a perder absolutamente todo, todo. Vamos a perder absolutamente todo y vamos a quedar, si se puede decir, peor que cuando iniciamos con el problema que teníamos. Para que lo meditemos, porque las batallas nuestras, pues cada uno sabe cuáles son, ¿verdad? Ninguno de nosotros generalmente pelea la misma batalla. Lo que sí es que Amalek a todos nos está destruyendo. Y si tomamos en cuenta lo que la hermana decía en los versículos 2, dice que Amalek se levantó para oponérsele en el camino. ¿Qué se le opone a usted y qué se me opone a mí? Para que yo continúe en lo que Dios me está pidiendo hacer. Cualquier cosa que se oponga es Amalek que se me está levantando. Lo que sea. Y cada día se nos opone algo diferente. Pero esa oposición es precisamente ese Amalek al que yo tengo que llegar a destruir. Sin embargo, cuando Dios le dio la palabra, en el versículo 3 le dijo a él, no te apiades. No te apiades. Porque quiere decir que hay una parte en nosotros que quiere conmiserarse, que quiere sobar, que quiere decir pobrecito. Y en esa conmiseración terminamos dejando que la derrota que ya hemos dado al enemigo termine haciendo que delante de Dios nosotros perdamos la batalla. No la perdemos delante de la situación, porque delante de quién perdió Saúl la batalla. No fue delante de Amalek. Delante de Amalek él ganó la batalla, pero delante de Dios él perdió la batalla porque no dio la medida. Gracias. Así es, amados hermanos, y en esta parte, ok, entonces el hermano Eric y el hermano Beto, y el resto de aportes lo vamos a dejar, lo guardan, lo apuntan para la próxima porque me quedan 2 versículos por desarrollar y por el tiempo me va a comer un poquito. Entonces, Eric, si quiere, pasa porque él me había levantado la mano primero y después el hermano Beto. Nada más, amados hermanos, aquí en esta parte, dentro de lo que hablaba la hermana, donde Amalek pudo haber derrotado, pero por este simple gesto o por esta simple acción que hizo, pónganme atención aquí, por esta simple acción que hizo Saúl, el no derrotar a Agag, lo triste es lo que Dios le habló a Saúl a través de Samuel. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Se lamentó Dios porque no ejecutó completamente la voluntad del Padre. No hubo obediencia en Saúl para hacerla, y por una cosa simple, porque como dice la hermana, había derrotado al resto del pueblo. Hermano Eric. Sí, gracias, que Dios los bendiga, pueblo. Bueno, nada más lo que habla aquí en 1 Samuel 15:22, dice, y Samuel le dijo Samuel, y se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces me llamaba la atención esas 2 palabras que dices, una obedecer, ¿verdad? Y otra dice prestar atención, ¿verdad? Entonces, lo que más que todo me llevaba al Señor muchas veces como cuando no atendemos indicaciones precisas o el prestar atención. Y aquí es donde muchas veces, si retomamos a Amalek puede venir y puede estarnos tomando ventaja, ¿verdad? Porque podemos venir acá y a veces no encontramos sentido. Podemos estar aquí en la casa del Señor, podemos estar cantando, podemos estar adorando, pero yo puedo estar pensando en 1000 cosas,
¿Me explico? Entonces, si yo estoy aquí en medio de la adoración y si yo atiendo indicaciones precisas, yo tengo que estar cantando con entendimiento y cantando con el Espíritu, ¿verdad? Pero si yo estoy perdonando la palabra en la luna de queso, entonces yo estoy en otras. O sea, Amalek está tomando ventajas totalmente sobre mí. Si el Señor viene y nos dice, en medio de la adoración, pueblo, empiece a aplaudir, pueblo, empiece a marchar, y esto a mí me parece locura, entonces es semejante, vengo a ser yo semejante al pecado de adivinación y a la rebelión y a los ídolos. Les viene y me pone una comparación como si yo estuviera adorando ídolos, cosas que yo pueda tener en primado, cosas que están entronadas en mí, que me están robando la atención y el propósito por el cual yo tengo. Bueno, y un simplemente ejemplo, yo puse venir acá. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos da una indicación a través de un ministro, a través de mi consejero? Indicaciones precisas, 1, 2, 3, 4, y yo hago 3, 5, ¿verdad? Porque fui como un teléfono chocho o porque oí lo que me convenía. Eso es lo mejor del ganado que yo estoy perdonando, la codicia. Acomodo lo que la indicación, pero como a mí me conviene. Entonces, estoy viendo, viene el Señor y me compara a mí como si yo estuviera adorando ídolos, ¿me explico? O como si yo estuviera en adivinación o como si estuviera en rebelión. Entonces es importante, pueblo de Dios, que nosotros estar atentos. Inclusive cuando venimos a la casa de Dios, voy a ir ya a la realidad. Cuando vengamos a la casa de Dios, encontrémosle el sentido. Yo no tengo que venir acá a quedarme y hablando. Yo tengo que entender que cuando yo vengo acá es implorando, y de una vez a implorar la presencia de Dios, entender que no es el Señor, soy yo el que necesito de Él, pero yo soy el que voy a provocar que la presencia de Dios descienda. Yo tengo que entender, eso es ponerle sentido. Cuando estoy cantando, ponerle el entendimiento a mis palabras, ¿verdad? Para que se hagan rema en medio de mi vida. Cuando ya voy a la casa, cuando el Señor me da indicaciones, que los devocionales, que esto, que lo otro, totalmente, está yo consciente de las cosas, para que entonces no haya en medio de nuestras vidas, perdonando yo lo mejor del ganado, esa codicia o cosas que muchas veces ya el Señor nos dice, mire ya, suelte eso, y yo sigo perdonando eso mejor del ganado porque me cuesta, porque es lo que me gusta, ¿verdad? Bueno, que Dios los bendiga. Amén. Y hermanito Beto, si quiere va pasando, y en esto, y aún mientras la hermana hablaba, me venía el pasaje de David que decía, no vuelvo a perseguir a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Aunque él los alcanzó, aunque David pudo haberlos herido, no se quedó en que, ok, llegué y lo logré y me puse enfrente de ellos para destruirlos. No volví, no seguí ejecutando X otra cosa hasta que yo no esté segura de que estoy destruyendo a mi enemigo. No me confío, amados hermanos, no me vuelvo permisivo con el adversario porque el que termina perdiendo soy yo. Hermano Betito. Buenos días, hermanos. Obviamente retomar prácticamente lo que acaba de decir el hermano Eric, porque hay dos palabras que son sumamente importantes de tenerlas en el corazón y he hablado de ellas, la obediencia, que es fundamental, y obviamente el prestar atención, o sea, seguir las indicaciones que se dan. Esto en razón básicamente a lo que ya mencionó la hermana Ruth al inicio del capítulo 15, dice que, ¿cómo se llama? Samuel unge a Saúl y le da una indicación precisa, lo que tiene que hacer. Si bien es cierto, no lo mata, al final de cuentas, ¿cómo se llama? Agag, Amalek muere, o sea, Agag en la figura del rey, o sea, no es que se quedó vivo, no quedó vivo. Había el poder suficiente en el Señor, que fue el que dio la indicación para acabar al rey y obviamente a todos sus bienes para que eso se hiciera, y eso ocurrió. Pero no por mano de Saúl, que es con quien se debía de haber hecho, sino por mano de Samuel. Pero ¿qué quiere decirnos el Señor con eso? Que si el Señor da la indicación, Él la va a cumplir de manera u otra. Pero que se nos pase a Agag, ese que debimos haber eliminado, no quiere decir que nosotros ganamos la pelea y ahora estamos felices de la vida. Ya podemos, ¿cómo se llama?, limpiarnos las manos y seguir para adelante. No.
nos vamos a tener lamentablemente que arrastrar eso. Y como todos sabemos, lo que hicieron las amalecitas con los judíos fue una guerra continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cumplió la indicación que había que cumplir. Tarde o temprano el Señor lo va a levantar. Y hay un detalle en el libro de Santiago que quería, volver a retomar, porque es parte de lo que la hermana Ruth habló temprano. Y es con respecto a las indicaciones precisas de lo que Dios también hace. Entonces, el hermano Santiago nos invita a decir, vean, la fe sin obras está muerta. Yo te voy a mostrar por mis obras mi fe. Y habla específicamente de algo particular, y es algo que hemos venido hablando, y para eso se leyó una carta hoy, por ejemplo. Porque dice el Señor, si una hermana o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, ¿quieren saber si están haciendo la obra del Señor como hijos de Dios, como hermanos en la fe? Porque el Señor preguntó, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces vino la bendita parábola del buen samaritano. Entonces, el prójimo es todos. Bueno, a nosotros nos toca pelear por eso. O sea, si al día de hoy no hemos sido capaces, de despojarnos de las cosas, porque Dios nos viene hablando de los movimientos nuevos en la iglesia, de hacia dónde tenemos que dirigirnos, para que a través de todo eso venga libertad al pueblo y venga libertad a nuestras vidas. Porque comenzamos a abandonar lo que tenemos en nuestro razonamiento, que es vivir en paz nosotros solos, ¿sí? ¿Y qué? Después de la guerra me quedo con lo que a mí me gusta, ¿sí? Pero Dios está pidiendo eso que a usted le gusta. Esa carnita, como decía la hermana Ruth, ese chuletón, ese lomito con grasita, eso es lo que yo le estoy pidiendo. Ah, no, pero es que eso es lo que es mío, o sea, yo me lo quiero dejar. Pero el Señor probablemente nos está mandando a que comencemos a dejar un montón de bienes y beneficios y vivir tranquilos para hacer esto. Y hay una cosa que yo en la mañana meditaba, y por eso digo que el Señor no pierde ni una. Y hay detalles exactos que a veces los lee uno y realmente lo confrontan. Dice el libro de Santiago en el capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y ojo lo que dice aquí, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto y ojo, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Quiere saber si usted es capaz de refrenar el cuerpo y matar a Amalek? Refrene su lengua. Como lo dijo la hermana, ¿sí? Ya yo voy a dejar entonces de andar y por el dentro con ganas de apuñalar al fulano porque me recae re mal y no lo soporto. ¿Cómo se llama? Me tuerce el hígado el fulano. Pero yo aquí muy hermano en la fe, flotando y levantando las manos y haciendo de todo. Creo que el Señor nos está llevando a un momento en el que ya no hay vuelta, y justamente por lo mismo, porque hablamos de que los tiempos se acercan y es momento entonces de, en esos dos aspectos, ¿quiere refrenar la lengua? Eso lo va a hacer varón perfecto. Pero si no, téngalo por seguro que todos ofendemos. Y cuando cualquiera de nosotros se da cuenta que ofendió, nada más póngase delante del Señor y le diga, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está enseñando la enseñanza. Pero también vemos lo que pasa con Amalek, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ser obedientes, ¿sí? Y hay que prestar atención para que las cosas se den. El Señor completa una obra, pero lo que me manda a mí es lo que yo tengo que hacer. No puedo quedarme con que el Señor, o en el caso de Samuel, mató a Amalek. Correcto, y dentro de lo que dice el hermano, si ofendía a alguien, el que yo le dé muerte a Agag, ponga mi ofrenda en el altar y vaya y pida perdón. ¿Estaría yo matando a Agag? Sí, porque tendría que estarle dando muerte a esa parte en mí que no quiere reconocer que ejecutó algo malo, algo negativo. Amados hermanos, el tiempo está bien, ¿verdad? Pero préstenme atención en los últimos minutitos, se los pido en el nombre del Señor. Ahí dice, vamos al 24 y 26, amados hermanos, que es ya en esta parte es la consecuencia que sufre Saúl a causa de no exterminar completamente a Amalek. No solo al pueblo, niños, lo vil que él vio, vil, sino ya lo bueno y al mismo rey. Y dice ahí en el versículo 14, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Puede ser que él diga, yo pequé, Saúl dijo, yo pequé, pero no hubo un reconocimiento completo, porque al final termina siempre echándole la bolita al pueblo. Es que temí por lo que el pueblo me iba a hacer a mí.
y no reconoció completamente que pudo haber sido la codicia que se levantó en su corazón por lo que vieron sus ojos, por lo que pudo haber sentido de quién era Agag y que aún lo que le iba a dejar, el provecho que iba a obtener del ganado y de lo bueno que se estaba dejando, amados hermanos. Y sigue diciendo ahí que él consintió en este caso. Y cuando hablamos de temor, dice que es que me dio miedo, me amedrentó el pueblo. Como una persona a la cual Dios había ungido por rey, que Dios lo había visto capacitado para poder dirigir un pueblo, se iba a amedrentar de esa manera. Al punto de ceder, como decía la hermana, a punto de consentir, a punto de apiadarme y permitir ejecutar acciones de las cuales Dios me había dicho que no podía hacer. Porque la fe de Saúl debió de haberlo llevado a creer que la indicación de Dios era la acertada y la correcta para él y para su pueblo. Y era en pro del beneficio de su casa y del beneficio de su iglesia. Pero él se dejó amedrentar por el pueblo. Y dice que consentí. Y cuando hablamos de consentir es que convenir. ¿Cómo se dice cuando yo convine? Llegó a convenir, a permitir, a estar de acuerdo que se hiciera algo. Y el problema es que aquí estuvo de acuerdo en que se hiciera algo positivo o algo negativo. Negativo. Que terminó interfiriendo no solo en la vida de él, amados hermanos, en el pueblo, porque la sentencia que Samuel trae sobre Saúl más adelante es que a causa de ese pecado, porque Saúl le dice, por favor ven conmigo a sacrificar, porque él tal vez quería seguir manteniendo una apariencia, un estatus, sin entender que no lo iba a poder obtener hasta que no hubiera puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. La palabra de Dios dice, si yo me humillo bajo la mano poderosa de Dios, ¿qué pasa? Él me exalta, pero no puedo andar con soberbia, porque al soberbio Dios lo mira con agrado. No. Y al no haber un reconocimiento en Saúl, se pudo haber levantado la soberbia. Es que no quiero perder mi posición delante del pueblo. Y él lo que hace es rasga, porque Samuel se va y él toma su vestido y lo rasga. E inmediatamente Dios le dice, esto que sucedió literal es lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Y a partir de ahí, amados hermanos, se da la división del reino. Reino del norte, reino del sur. Bueno, viene David, ¿verdad? Y después ya los hijos de David son los que sufren la consecuencia. Y entre ellos mismos se tiraban. Entre ellos mismos, entre el mismo pueblo de Dios se atacaba. Vean lo grave de no exterminar, de no cortarle la cabeza, de no destruir a nuestro enemigo. Nos confiamos, como decía la hermana, y luego viene peor la situación sobre nosotros. ¿Y a quién terminamos señalando? ¿A quién terminamos regañando o diciendo, Señor, es por tu culpa? Porque tal vez no lo decimos con esa palabra, pero con la quejadera que nos da, es casi mejor decirle, es por tu culpa. Yo creo que es por tu culpa. Y ser honestos con el mismo Dios por acciones que Dios propició. No, que nosotros propiciamos al no obedecer. Saúl, al consentir, fue desechado por Dios. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve y le dice, vuelva conmigo para que adora. ¿Cómo no entiende que no iban a volver? Porque había cometido un agravio, no había cumplido, su fe no había sido acompañada de obras, sus acciones del todo no fueron buenas, porque no obedeció completamente a la voz de Dios. Y dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué fuerte cuando algo es desechado. Porque lo que usted desecha es porque le sirve, porque le es útil. No. Porque puede ser basura, porque puede ser innecesario, porque ya no lo necesito. Saúl fue desechado. Amados hermanos, y retomando que igual dentro de lo que estudiaba me venía esa parte, lo que decía el hermano Beto. Después dijo Samuel, el 32, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y lo que me dio más, yo digo, es la respuesta de Agag, lo que se atribuye a Agag. Y dice, y Agag vino a él alegremente. Vea cómo viene el cachudo.
feliz y contento porque venció en su vida. Y le dice, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ciertamente logré dejar el huevito de áspide en el corazón, eso va a decir Satanás. Tu carne va a decir, ciertamente logré la discrepancia, el pleito, la contienda con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Ciertamente quedaste avergonzado en tu trabajo porque en vez de mostrar amor y respeto a la autoridad, lo mandaste a la porra, perdonando la expresión. Eso dice Agag. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Pero ¿qué hizo Samuel? Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y termina Samuel cortándole la cabeza a Agag. Otro termina ejecutando la indicación que Dios me dio a mí. Podemos venir, y ahora no estoy diciendo que no vengamos, amados hermanos, es necesario, porque para eso es la casa de oración, para que en nuestras enfermedades y en nuestras necesidades corramos al Todopoderoso, al que todo lo ve y Él trae sanidad. Pero cuando usted venga decidido